Le damos la bienvenida al pastor Luis Velázquez, que es el que trae este tema hermoso en el día de hoy para los matrimonios. Pastor Luis, ya puede empezar, por favor. Bendiciones. Sí me están oyendo, ¿verdad? Sí, señor. ¿Se escucha perfecto? Me gustaría estar Sí, eh, sí, se escucha clarito. que Ok, excelente. Bueno, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos los que están conectados. De verdad, para nosotros es una honra, un placer, un honor estar nuevamente con ustedes por esta plataforma internacional donde hay muchas personas que están conectados. De verdad que la honra para el RUA, porque cada día hace esas conexiones hermosas. Cada día el Espíritu Santo hace que cada uno de nosotros se conecte para poder compartir de lo que Dios nos ha dado. Bueno, en esta hora pido perdón por la ausencia de mi esposa, porque estamos cumpliendo prácticamente con dos compromisos al mismo tiempo, porque también tenemos otras conexiones y entonces, bueno, decidimos dividirnos las cargas. Ella por un lado y bueno, yo por el otro. De igual forma. Saludos, sé que tenemos mucha gente conectada. Pueden ir poniendo allí en el chat para ir leyendo los que estén conectados, de dónde están conectados para saber, para también compartir una palabra. También sé que en una oportunidad nosotros pudimos compartir con ustedes lo que era el principio del matrimonio, compartimos los roles del matrimonio, pero como no sé si hay muchas personas nuevas y me gustaría saberlo, Pastora Luz, si hay ya bastantes personas nuevas, porque la idea es retomar porque como van a ser 4 lunes, entonces la idea es que estemos en coinonía, porque ya lo he explicado ya hace un año y medio más o menos, ya se habrá olvidado. Entonces le decía a la Pastora Luz para nosotros comenzar desde el inicio para llevar una secuencia que ustedes anoten sus puntos y bueno, podamos llevar la coinonía de todas las cosas. Amén. ¿Me estás oyendo, Pastora Luz? Sí, pastor, le estoy escuchando. Hay varios nuevos, ahí se lo escribí por el chat. Entonces, sí, como el Espíritu Santo lo dirija, pastor. Ajá, disculpe, se me fue la conexión acá. Aló. Aló, sí se está escuchando bien. Sí, sí, sabemos que usted está en Venezuela y se complica un poquito, pero el Espíritu Santo tiene el control. Amén. Hay varios nuevos Este, conectados y lo va a hacer. bueno, está bien. Bueno, vamos a hacerlo desde ya. Vamos a ponernos en contexto. Voy a aprovechar el tiempo para que podamos tener todo coordinado. En una oportunidad decíamos que cuando ahí están los principios del matrimonio, ¿verdad? Nosotros tenemos que establecerlos, pero tenemos que conocerlos. No podemos hablar de los principios del matrimonio si no tenemos conocimiento realmente, si en la palabra habla de los principios del matrimonio. Pero antes de entrar en los principios del matrimonio, tenemos que entender por qué fuimos formados y de dónde sacó Dios a esas parejas tan extraordinarias que hoy en día tenemos como esposas. No sé si hay varios hombres aquí conectados. No sé si hay parejas conectadas, pero si hay varios valientes, por favor pongan los deditos allí. Háganme una señal ahí con un dedito, por lo menos para saber que no estoy solo y saber que estoy, como dice uno, ¿no? Guapo y apoyado, porque sabes que es difícil dar un tema a puras mujeres y que no haya un valiente ahí conmigo, por lo menos bueno, por lo menos veo que está ahí el hermano Lirio, que está conectado también. Veo que está José Peña. Bueno, bendigo la vida de esos hombres que están hoy recibiendo esta gran bendición. Sé que desde acá de Venezuela, Pastora Luz, quiero que sepas que hay gente conectada desde Pariaguán, el estado Anzoátegui, unos pastores que están conectados con nosotros.
Punta Mata. Hay muchas personas que ya están allí aprovechando. El hermano Elías está conectado. Bueno, ya estoy tranquilo porque sé que ya tengo ayuda. Bueno, una de las cosas que la Biblia nos enseña en Génesis 1:26 que dice de esta forma. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Una de las cosas que nosotros tenemos que observar es que tenemos un diseño divino. Ese diseño no lo puede irrumpir nadie, ese diseño está perfecto, pero en una forma, Dios, después de haber creado al hombre, diseñó todo lo demás, diseñó las bestias del campo, le entregó provisión, le dio todo, pero se dio cuenta, Dios, no se le escapó, no es que se le escapó a Dios eso, para nada, sino que cuando Dios miró que no era bueno que el hombre estuviera solo, entonces dijo, vamos a hacerle una ayuda idónea al hombre. ¿Por qué Dios decide hacerle una ayuda idónea al hombre? Porque es simple. En Génesis 2:17 nosotros podemos ver que dice, en 2:18, perdón, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Por qué Dios decide hacernos una ayuda idónea? Primero, porque el hombre solo es imposible que pueda llevar toda una carga, vamos a ponerlo de esta forma, todo un hogar él solo. Le entregó la provisión como mayordomo, le entregó la provisión y la autoridad. Si ustedes observan la palabra en Génesis 1 completo y en Génesis 2 hasta el Génesis 2:18, podemos observar que Dios preparó todo de antemano, se lo entregó al hombre y luego del hombre saca a la mujer. Y dice el 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y si ustedes observan, si siguen leyendo y dice, y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Des en cuenta que él mismo buscó para poder llevar esa responsabilidad. Y él decía, pero solo no puedo. Necesito una ayuda para poder llevar esta responsabilidad a cabo con la perfección. Y viene Dios y dice, y puso a Adán nombre a todas las bestias, ya lo leímos, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Si ustedes observan el 2:18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si yo leo y digo, bueno, señor, pero si del 2:18 deberé ir conectado con el 2:21, no, y obviar esos dos, 19 y 20. Pero Dios dijo, no le puedo generar una ayuda idónea sin antes entregarle toda la provisión, sin antes entregarle todos los recursos. Porque Dios, para ponernos una esposa a nosotros, primero nosotros tenemos que tener todos los recursos. Debemos tener un hogar para tenerla, debemos tener un empleo para sustentar el hogar, debemos estar bien para que cuando vengan los hijos tengamos cómo darle los beneficios y las cosas que ellos necesitan. Por eso es de que hoy en día la juventud no entiende la base fundamental que debe tener el matrimonio, que debe tener una zona geográfica, que debe tener sustento, finanzas, recursos para poder tener un hogar.
Muchos se ponen a vivir, bueno, como vamos viéndonos, ahí nos arreglamos. No, ahí estás quebrantando los principios y cuando quebrantas los principios el matrimonio no funciona. Ahora, cuando nosotros vemos y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Yo quiero aclarar algo porque en la Biblia Reina Valera la traducción es costilla, pero en la textual o en la Biblia de Jubileo, en la que se asemeja más a lo textual, la Biblia dice que tomó Dios del hombre de su costado. ¿Qué es un costado? Que es la parte mitad del pecho a la mitad de la espalda, desde la axila a la cadera. Eso es un costado, o sea, toda una mitad del hombre. Cualquiera puede vivir sin costilla. Una mujer vive sin costilla. Hay mujeres que se han sacado la costilla para que la cintura se le vea mejor. Hoy en día hasta los hombres se sacan costillas para verse mejor. Entonces, cuando usted ve eso, cualquiera puede vivir sin una costilla, pero no puede vivir sin un costado. Ahora, el costado es la parte fundamental del hombre, es lo que está, es lo que lo sostiene. Un hombre sin la mitad no puede andar, no tiene estabilidad. No tiene estabilidad, no tiene el complemento. Hay gente que dice, ay, yo soy su media naranja. Ya va, pero, perdón, ¿y dónde está la otra mitad? ¿Tú eres su naranja completa o no eres nada? Entonces, ¿verdad que lo han dicho por allí, verdad? ¿Alguien me ayuda? Por allí han dicho siempre que la mujer o el hombre somos media naranja del otro. No, no, porque somos completos, somos uno. Fuimos sacados de un solo lugar. Amén. Entonces, de verdad dice la Escritura que sacó de su costilla, o sea, tomó uno de sus costados. Por eso es que Adán dice, ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Amén. Porque es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Porque la costilla, cuando la sacan, lo que trae es un pedacito de carne. Hay veces ni carne trae. Usted no se ha tomado una sopa de costilla, que a veces ni carne tienen las costillas. Entonces, es por eso que no es costilla, es costado. Y debemos entender que el hombre no puede por ningún lado estar solo sin su costado. El costado sostiene, el costado cuida, el costado mantiene, o de hecho tiene un pulmón, tiene toda la mitad mía, tiene la mitad de mi corazón. Quiere decir que yo no puedo andar sin mi costado. Yo ahorita donde estoy acá, a pesar de que estoy ministrando algo tan importante, siento que estoy solo, porque aunque mi costado está haciendo otra cosa y está en una responsabilidad, yo siento que me hace falta porque hay cosas donde ella me dice, ya va, mi amor, déjame opinar un poquito. Y yo lo complementamos y es algo hermoso. Entonces, la Biblia nos enseña que tenemos que entender la posición de nuestras esposas. Nuestras esposas no son cualquier cosa, son el costado que nos da estabilidad a nuestro cuerpo. Si no tenemos el costado, el cuerpo se debilita, el cuerpo se cae, se va de lado, no sirve. Y entonces, cuando nosotros vemos el matrimonio, Dios lo diseñó para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque le está diciendo al hombre, lo que te saqué es imposible que te separes de allí. ¿Por qué? Porque simplemente tomé de ti para hacértelo ahora en físico. Lo saco de ti, te lo pongo en físico y hago el complemento. Son inseparables. Por eso es que cuando uno se divorcia es un dolor muy profundo, es un duelo. ¿Por qué es un duelo? ¿Por qué es un dolor profundo? Porque se salió algo de mí, algo que estaba dentro de mí se apartó, se salió. Y dice las escrituras, y dice en el 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, aquí vamos a comenzar con los principios del matrimonio. Preste atención. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando nosotros observamos, aquí hay varios principios que ya se los voy a tocar. Y dice, y estaban ambos desnudos,
Adán y su mujer y no se avergonzaban. Antes de entrar en los principios del matrimonio, yo quiero decirte algo. Adán y Eva estaban totalmente desnudos. Si nosotros llevamos a hoy en día a nuestras vidas, no es que nosotros queremos hoy en día ser un Adán y una varona antes de ser Eva. Voy a aclarar eso también. En ese momento nosotros no queremos hacer como Adán y como la varona, que queremos estar desnudos todo el tiempo y vamos a andar desnudos. No. Cuando habla de desnudez, no solamente en lo físico, estaban desnudos espiritualmente, no se escondían nada, no había secreto, no había nada oculto, no había pecado entre ambos, no había clave en los celulares que cargaba Adán y que cargaba la varona. Todos se lo sabían, se sabían las claves de las tarjetas de crédito, las claves de las cuentas, las claves de los Facebook, todos se lo sabían. No había un secreto como hoy lo hay. Hoy hay, las parejas le ponen no solamente los PIN, que son los numeritos, le ponen la huella, le ponen el rostro. Casi hacen un blindaje completo entre parejas para que uno no tome el teléfono, el teléfono del otro. Entonces uno dice, ya va. ¿Dónde está entonces la, la parte que la Biblia nos dice que ellos estaban desnudos y nosotros debemos desnudarnos en muchas áreas para que el matrimonio pueda funcionar? Ahora, cuando nosotros vemos qué es el matrimonio, pastor, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una institución social que crea un vínculo conyugal, ¿sí? Entre ambos miembros. Es un lazo que lo reconoce la sociedad, es un lazo muy reconocido por la sociedad y, por supuesto, está por la parte jurídica y por la parte eclesiástica. La jurídica o la por ley es el matrimonio civil y la eclesiástica por la parte espiritual o por la parte de cualquier credo que la persona tenga. Porque el matrimonio tradicionalmente es la unión legal entre un hombre y una mujer. Eso todos lo sabemos, ¿verdad que sí? Porque el matrimonio es un compromiso que debe reflejar la relación de las parejas. Porque yo ahí hoy en día las personas piensan que no es importante casarse. La gente dice, ay, no, vamos a ponernos a vivir y ya. No, ya va, entiende algo. Hay unos principios establecidos por la palabra. Y cuando tú quebrantas un principio, entonces el matrimonio no funciona. Tu matrimonio necesita estar bajo la bendición de Dios. Porque cuando dice las escrituras que y los bendijo Dios, fíjense que en el Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana un día, ok, en el, voy a hacer una pausa acá, un minuto, perdón. Sé que se me perdió el texto bíblico acá, pero dentro de todo lo que Dios hizo, dice, y los bendijo Dios. O sea, ¿por qué es importante tener la bendición de Dios? Porque sin la bendición de Dios el matrimonio no funciona. Sin la bendición de Dios el hombre peca. Sin la bendición de Dios el hombre le es infiel a la esposa. Sin la bendición de Dios el hombre cae en muchas cosas que van en contra del diseño divino de Dios en el matrimonio. Cuando una pareja bendice, está blindando en lo espiritual su matrimonio. Cuando una pareja se casa por el civil, está blindando legalmente en la tierra su matrimonio. Y cuando lo pone por la parte espiritual en el credo que tenga, bien sea por lo católico o bien sea por lo cristiano, evangélico, entonces él está blindando el matrimonio. Hizo un blindaje. Y entonces quiere decir que el matrimonio está legalmente en lo espiritual y en lo terrenal. Por eso Satanás no tiene autoridad. Puede ser que fallen, puede ser que pequen, puede ser que tengan dificultades, problemas, porque todo es un proceso de engranaje los primeros años. Y yo creo que no los primeros años nada más, son todos los años. Yo tengo 25 años de casado y seguimos en ese engranaje. Entonces, no es fácil. Yo sé que aquí hay personas que me conocen. Sé que está la pastora Luz me conoce muchísimo.
mi hermana Solimar Rodríguez, que también está, que la bendigo, la amo, la respeto y la honro mucho, me conoce y entonces ya saben de lo que yo le estoy hablando. Entonces, el matrimonio, cuando está establecido por Dios, es un blindaje. No es un mero papel, no es un simple papel, no es un simple documento. Ah, pero ¿para qué me voy a casar? No, por un papelito. No, no es un papel. Primero le estás dando honra a tu esposa. Le estás dando una honra, la estás haciendo digna, le estás diciendo, eres digna de que yo te tenga. Más bien yo me siento honrado y digno de tener la esposa que tengo, porque ha sido una mujer que 25 años ha batallado con mi carácter, ha batallado con mis debilidades, ha batallado con mis fallas, con mis pecados. Ha sido una mujer que le ha creído a Dios, ha sido una mujer que ha sido fiel a Dios por encima de todas las cosas. Y nosotros tenemos un lema que lo hemos aplicado en casa y lo hemos vivido. A veces se nos olvida, pero el no al divorcio. No al divorcio. No está establecido por la palabra. No al divorcio. Así que eso, el matrimonio es un compromiso, es una fidelidad, es algo poderoso. Yo quiero hacer una pregunta, no sé si alguien puede abrir el micrófono y me la responde. Uno de los hombres, uno de los valientes. ¿Recuerdas cuando te casaste, cuáles fueron las promesas que le hiciste a tu esposa? Cuando se unieron, ¿qué promesas se hicieron? ¿Qué promesa le hiciste a tu esposa cuando estabas poniendo el anillo o cuando estabas al frente del sacerdote, del pastor y te estabas comprometiendo con ella? ¿Qué promesa hiciste? ¿La recuerdas? ¿Alguien puede conectarse mientras tomo un poquito de algo acá? No hay ningún valiente que me pueda decir qué fue lo que prometió o no lo recuerda. ¿Mm? Fíjese que mientras que algún valiente sale por ahí, mi hermano José Peña, de los valientes que se conectaron. Cuando nosotros decidimos unirnos en el matrimonio, Primera de Corintios 7:4 nos dice que compartimos nuestros cuerpos, compartimos todas las cosas, que debemos ser el uno, no negarnos. Entonces, el negarse en el matrimonio trae mucho quebrantamiento. Cuando no hay comunión, cuando no hay relación, cuando no hay intimidad, cuando no tienen esa afinidad del amor, del compromiso y del respeto, hay un quebrantamiento, se quiebra la confianza, se quiebra el trato, se quiebra el respeto, se quiebran muchas cosas. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo. O sea, mi cuerpo no me pertenece, porque hay hombres que dicen, no te niegues, porque tú te casaste conmigo y ese cuerpo tuyo es mío. Pues déjame decirte y déjame recordarte que la Biblia dice también en el mismo pasaje 7:5 que tu cuerpo tampoco te pertenece. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Génesis 2:24. Voy a entrar en los principios del matrimonio. Fíjense que en los principios del matrimonio están establecidos en Génesis 2:24, cuando dice, y por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Antes de mostrarle el Génesis 2:24, ahorita acabo de recordar que les iba a aclarar la parte de varona. En el principio, cuando Dios sacó y puso sueño profundo en Adán, ¿sí? Sacó de su costado a la mujer y éste le puso el nombre. ¿Por qué Adán le puso el nombre? Porque es simple, Adán tenía la autoridad para hacerlo. Ya Dios le había dado la autoridad para ponerle nombre a todos los animales, a todas las cosas,
quiere decir que ya tenía la autoridad para ponerle el nombre a su esposa. Por eso le puso varona, pero su nombre cambia y se la cambió el mismo Adán por la misma autoridad que él tenía en el Génesis 3, cuando la varona peca, entra en incredulidad, en desobediencia, en insujeción y quebró un principio de obediencia con Dios. Entonces, al quebrar ese principio de obediencia, enseguida Adán le dijo, por cuanto no obedeciste, y por cuanto pecaste y no te sujetaste, ahora tu nombre será Eva. ¿Eva qué significa? Engendró, madre, pero ¿qué engendró o qué parió o qué, en los términos del lenguaje de algunos que están por fuera, para que me entienda, es dadora de luz, dadora de parto, parió algo que dio a luz el pecado. ¿Qué parió? Pecado. Por eso su nombre se cambia, Eva, la madre que engendró el pecado, la desobediencia, la insujeción. Por eso el nombre cambia. Por eso quería aclarar esa parte. Dice, en los principios del matrimonio, dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Estos tres principios, ¿cuáles son los tres principios que están enmarcados en el Génesis 2:24? El primero, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué habla de que el hombre deje a papá y a mamá y no lo deja a la mujer? Porque el hombre es la cabeza. Dice las Escrituras que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Pero el hombre, ¿por qué deja en este primer principio a padre y madre? Porque fue el diseñado por Dios para que tuviera la autoridad de ser proveedor, del que sojuzga la tierra, del que trae el alimento al hogar, del que protege a su esposa, del que protege a sus hijos, el dador de amor, el proveedor de emociones, el proveedor de recursos, de todo lo que nosotros como hombres debemos llevar a nuestros hogares. Ese es el primer principio, pero ya se lo voy a ir explicando. El segundo principio, esto es para las que toman nota, dice, se unirá a su mujer. Dejó a padre y madre y ahora me uno a mi mujer. Y el tercer principio, y los dos serán una sola carne. En la Reina Valera dicen que serán una sola carne, pero en la Biblia textual dice que serán un solo ser. ¿Qué es un solo ser? Donde involucro espíritu, donde involucro el alma y donde involucro el cuerpo, la carne. No puedo ser una sola carne. ¿Por qué? Y los dos serán una sola carne. Ya va. ¿Dónde está la parte espiritual y dónde está la parte almática? Entonces yo no puedo relacionarme solamente con mi esposa en la carne, en los deseos sexuales, en lo que deseo. No. Somos un solo ser. Cuando hablamos solo ser, hablamos espiritual, almático y en la carne. Espero que me estén entendiendo esto. Sé que se abrió un micrófono por allí y me está haciendo un poquito de ruido, disculpen. Entonces, cuando nosotros decimos serán un solo ser, es porque en lo espiritual me uno, en el alma me uno y me uno en la carne. Estos tres principios yo se los voy a dar, pero esa parte de un solo ser, nosotros tenemos una explicación más adelante, en una de las clases las vamos a dar, porque el unir solo la carne, estoy uniendo solo los deseos. Si me uno solamente en el alma, entonces estoy uniendo solamente lo emocional. Entonces, si me uno en el espíritu, solamente lo espiritual, quiere decir que nosotros no nos podemos dividir. No se dividió el Padre, no se dividió el Hijo y no se dividió el Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces, si ellos nos diseñaron conforme a su imagen y semejanza, como dice la Biblia, entonces tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la semejanza del Espíritu Santo y tenemos la imagen que es la del Hijo. Entonces los tres se unieron para nosotros, diseñarnos a nosotros, quiere decir que nosotros no nos podemos dividir. El alma no puede ir por un lado, el espíritu no puede ir por otro, ni la carne puede ir por otro. Entonces, cuando nosotros decimos que este relato bíblico lo analizamos y vemos en las escrituras,
que dice que debemos dejar a padre y madre, que nos unimos a nuestras esposas y que los dos seremos un solo ser. Entonces quiere decir que está establecido dentro de la palabra una ordenanza. Hay leyes, hay estatutos, hay preceptos, hay mandamientos por Dios. Que si uno quiebra uno de estos o no los cumple o falta un principio que quebrantes, lo demás no funciona. Fíjense que cuando habla de abandonar, no está diciendo que nosotros debemos olvidarnos de nuestros padres, que no debemos de cuidarlos, que no debemos de sustentarlos, que no debemos darle. Todo lo contrario, porque la Biblia también me dice, ¿cómo es que la Biblia habla y dice, y honra a tu padre y a tu madre, y así se te alargarán los días en la tierra y serán de bendiciones? Entonces, no puedo venir a abandonarlos porque también tengo un principio establecido por Dios, pero la palabra y dejará a padre y madre no es que yo me olvide de ellos. Sigo cuidándolos. De repente les doy una mesada o siempre estoy pendiente de ellos, los honro, los llamo, los cuido, pero dejarlo es que yo me tengo que apartar de ellos. ¿Cómo apartarme? Cuando yo me caso, yo tengo que tener mi zona, mi aspecto geográfico. Por eso dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pastor, ¿en qué lo deja? Uno, dejará dentro del principio que les estoy acabando de leer, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Este principio, dentro de él hay 5 aspectos en los cuales vamos a dejar a padre y madre. Primero, en el aspecto geográfico. Es muy importante que el hombre, cuando decide casarse, es muy importante que tenga su zona geográfica para llevar a su esposa, para luego formar su hogar con sus hijos, tener su propia vivienda separada de los padres, tiene que estar muy desligado de ellos. ¿Por qué? Porque allí va a tener la autoridad, es el hombre que se casó. Si se queda en el hogar de sus padres, está quebrantando un principio. Y al quebrantar el principio, está quebrantando también una autoridad. ¿Cuál autoridad está quebrantando? La que ya está establecida. Ya ahí hay una cabeza, ya hay una autoridad. Entonces, esa autoridad es su papá y él no puede estar dentro porque chocan las dos autoridades y quebrantan el principio, viene la deshonra, viene la falta de sujeción, por decirlo así también, la falta de independencia domiciliaria, o sea, el matrimonio no va a tener privacidad. Porque una de las cosas que cuando te casas quieres estar con tu esposa, quieres estar en cualquier lugar de tu casa en intimidad y no lo vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque estás dentro de la casa de tus padres. Esto trae consecuencias. Entonces, ¿por qué se trae consecuencias? Porque tú estás en un área geográfica que no te pertenece. Entonces, ya hay una cabeza, ya hay una autoridad. No pueden haber dos. No pueden haber dos generales, por decir algo, comandando un mismo batallón. No pueden haber dos jefes mandando en una misma zona, porque trae dificultades a la hora de tomar decisiones. No las vas a poder tomar por ti. ¿Por qué? Porque tienes un padre allí, tienes una autoridad. Entonces, al tú querer tomar las decisiones, estás quebrantando la autoridad de tu padre. Entonces, cuando nosotros vemos que en los principios del aspecto geográfico no podemos darnos el lujo de que nuestros padres sean incomodados por nosotros. Yo no sé si pasa, si a ustedes les ha pasado, que de repente están viviendo con sus padres, entonces tu esposa no puede tomar decisiones porque no está en su casa. Quiere pintar las paredes de azul, de verde, de negro y no puede porque está en tu casa. Si quiere cambiar los muebles para un lugar, va a salir tu mamá y va a decir, hijo,
Esos muebles se quedan donde están. Mamá, pero es que se ven feos. No importa, se quedan ahí. Pero es que mi esposa, bueno, te quiere mandar, entonces búsquese su casa. ¿Sabes por qué? Porque otros deciden por usted. Van a decidir por ti. En cualquier decisión van a decidir por ti. Por eso es que tienes que procurar tener tu propio hogar, tu propio sitio de comodidad y de privacidad. Hay hombres que les gusta andar en su casa en boxer, desnudo. Entonces, si está acompañado con otras personas que no es su intimidad, que es su esposa, no puede hacerlo. Y si su esposa está que quiere andar libre, por comodidad, porque ella viene de estar soltera y bueno, así dormía ella y así estaba ella y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque están con su papá y su mamá en la zona geográfica que a ustedes no le pertenece. El segundo aspecto que tiene dejará es en el aspecto económico. Al tomar la decisión de unirnos en matrimonio o vivir con nuestras parejas, debemos asumir el compromiso económico que esto conlleva. Si sus padres siguen manteniendo y sosteniendo económicamente sus vidas, esto es seguro que ellos van a sentir el derecho de opinar, el derecho de decidir en cada situación o en cada cosa que se presente en la pareja. Ellos van a tener el control del consumo de todo lo que usted compre o no compre. Ellos van a tener el control de sus gastos. Ellos van a tener el control de llevarte hasta la administración. Porque si ellos tienen, si estás dentro de su zona geográfica y de paso estás bajo su economía, entonces ellos van a decidir por ti en todas las cosas. Si te quieres comprar un par de zapatos, te van a decir, oye, pero ¿por qué no gastaste ese dinero que te di en comida? ¿Por qué lo gastaste en zapatos? Papá, es que yo necesitaba unos zapatos. O de repente lo compraste unos zapatos para tu esposa. Te van a decir, ¿cómo gastaste el dinero ahí en los zapatos para tu mujer? En vez de comprarlo en comida. Yo te di fue para la comida. Entonces ellos están mandando sobre tu parte económica, tienen la decisión, tienen la autoridad y no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque los padres pueden en un momento determinado suplirte, sí, pero no que se encarguen de darte todo. Ni que yo me voy a casar, pero voy a vivir con mi papá y mi mamá en su casa y cuando yo no tenga para hacer mercado, cuando yo no tenga para pasaje, cuando yo no tenga para comprarle nada a mi esposo, yo le pido a mi papá y a mi mamá. ¿Qué estás haciendo? Quebrando un principio económico. Entonces, ese aspecto yo debo también dejar y salir de esa dependencia de mis padres. No sé si vamos bien hasta allí, por favor, si pueden hacerme una señal, porque hay momentos donde la pastora Luz me dice, no, pastor, hable tranquilo, pero sí sería bueno tener ese, ese feedback con ustedes también, si vamos bien. El tercer aspecto del cual debemos dejar a nuestros padres y a nuestras madres es en el aspecto emocional. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros tomamos la decisión de unirnos con otras parejas, mis padres pasan a un segundo plano. O sea, no es que los estoy dejando de amar, no los estoy dejando de querer, no los estoy dejando de velar por ellos, no estoy dejando de sentir algo hermoso por ellos. No, sino que pasan a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ahora yo mi vida emocional depende para otra persona. Pero Dios en la parte bíblica nos da a entender que las reglas de la interpretación que el corazón del hombre debe estar primero, ¿con quién? Con Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a Dios por todo primero. Entonces, cuando nosotros decidimos dejar, debemos tener esa decisión para dejar a nuestros padres, dejará emocionalmente a nuestros padres, porque emocionalmente ahora tengo que unirme a otra persona. Entonces, cuando nosotros vemos la parte emocional, donde debo dejar a mis padres y a mi madre. Entonces, nosotros muchas veces la gente dice, ay, pero yo no voy a dejar de amar a mi mamá, ni voy a dejar de quererla, ni voy a dejar de, porque no, no te estamos, no se está pidiendo eso. Emocionalmente es que todo ahora
todo tu ser, todo tu amor, tiene que dirigirse hacia la persona con que estás ahora teniendo tu vida matrimonial. Fíjense algo, cuando una persona que vive y expresa la necesidad de amar a alguien y escoge a alguien, ¿qué hace primero? ¿A quién se la presenta primero? Va y se la presenta a sus padres. Dice, papá, mamá, mira a mi novia, esta es mi novia. Y enseguida empieza el amor de mamá. Si es el hombre, empieza el amor de mamá a tener ese celo, a tener ese conflicto. Ay, me va a quitar mi muchacho. Ay, se va a llevar mi muchacho. Y empieza esa guerra y esos celos. Y si es de parte del papá, la niña, bueno, peor. Entonces empiezan a tener esos conflictos emocionales por sus hijos. Entonces se crea una gran tormenta de emociones dentro de la relación de pareja. Fíjense, aquí hay una parte que quiero aprovechar de decirles que cuando usted considere que emocionalmente debe ser independiente de sus padres, no lo está haciendo mal. ¿Por qué? Porque voy a dar mi ejemplo, voy a poner un testimonio de mi parte. Cuando me casé, voy a hacer una pausa del tema para darles un testimonio. Cuando me casé, yo estaba muy pegado emocionalmente con mi mamá, porque nunca conocí a mi padre, nunca supe quién era. Y bueno, toda mi vida viví con ella y con mis abuelos. Entonces, este, empecé allí a crear ese vínculo muy fuerte con ella. Yo cobraba y le daba todo mi dinero, me quedaba con pasaje. Todo lo que yo me pasara, hablaba con mi mamá. Yo salía para una fiesta, salía para cualquier lugar y lo primero que hacía era hacerle una llamada a mi madre. Mamá, estoy en tal lado. Y si me iba a mover, mamá, me voy a mover para el otro lado. Y eso era una conexión demasiado fuerte. Cuando me caso, con la pastora Marilyn. Bueno, en aquel momento no era pastora, pero para que más o menos tengan la idea. Cuando me casó con mi esposa, este, empecé ya a tener conflictos con ella, porque yo llegaba a la casa, yo cobraba y yo le decía, bueno, mi amor, voy a mandarle a mi mamá. Y le mandaba casi todo el dinero, le mandaba casi toda la quincena. Y mi esposa me decía, ajá, y le mandaste todo a tu mamá. ¿Y ahora cómo hacemos nosotros? Bueno, pero tú también cobraste, vamos a comprar con eso. Mi mamá es mi mamá, yo no puedo abandonar a mi mamá. Y empezaron los conflictos. De repente tenía un problema emocional y llamaba a mi mamá. Mamá, y llorando. Y de repente tenía un problema X. Y siempre, mami, ya yo no puedo más. Y empezaba a usar a mi mamá como el pañito de lágrimas. ¿Sabe qué hizo eso? Trajo un conflicto terrible porque mi mamá empezó a agarrarle rabia, empezó a tener conflicto con mi esposa. Y entonces, cada momento que yo iba con ella, después que yo me resolvía con mi esposa, me iba para allá para donde mi mamá a visitarla. Y si usted veía la cara de mi mamá para mi esposa era terrible. Y mi esposa me decía, ¿tuviste cómo me veía tu mamá? No, sí, tu mamá me veía muy feo. Yo, bueno, pero es que, bueno, mami, pero entiéndela, esa es ella. No, era, ¿sabe por qué? Porque mi error fue que emocionalmente no había dejado a mi mamá. Y lo que hice fue quebrar la relación entre mi esposa y mi madre. La quebré por mi falta de madurez, por no conocer un principio como este, que me dice, deja a tu padre y a tu madre en lo emocional y únete a tu esposa. Entonces, no me uní a mi esposa en lo emocional. Quedé sujeto a mi madre, pero con mi esposa lo que unía era
la carne. Por eso yo decía hace rato que es importante que entendamos que somos un solo ser, porque es espiritual, almático, lo espiritual, el alma y la carne, es todo lo que se tiene que unir, no solamente la parte carnal. Por eso es que cuando nosotros nos enseñan y serán una sola carne y nos queda en la cabeza, serán una sola carne, serán una sola carne, entonces ya sabemos en ser una sola carne que es lo único que voy a unir. Y se me olvida y no conozco los principios bíblicos que me debo unir en la tricotomía que tengo con el costado que Dios me entregó. Entonces, es muy importante en este aspecto ese dejará, porque debemos entender que de allí se generan la mayoría de los conflictos matrimoniales. Cuando la hija tiene un cordón umbilical con su mamá, o cuando el hijo tiene un cordón umbilical con el papá, con la mamá, y no se separan, no se cortan, entonces eso genera problema tras problema tras problema y pueden llegar a 20, 25 años de casados, 30 años de casados. Y mientras su mamá y su papá estén vivos y si no cortan con esto y no se dan cuenta que hay un aspecto bíblico y no conocen estas herramientas, el conflicto va a estar por siempre. Me gustaría saber, Pastora Luz, cómo voy de tiempo, cuánto tiempo me queda, por favor, para saber. Dígame. Fíjense que el cuarto aspecto, mientras que la pastora me responde, el cuarto aspecto es el aspecto psicológico, porque saben algo, en cuanto a este aspecto podemos observar cómo existen hombres y mujeres que han alcanzado una edad que se supone debería ser propicia para manifestar madurez y por el contrario, lo que hacen es manifestar una total y absoluta dependencia de su madre y de su padre. Tiene una absoluta dependencia psicológicamente. Nada hacen sin el consentimiento de su papá o su mamá. Llaman, bueno, eso es lo que por ahí les dicen así los mamiteros o los papiteros. No sé si le dicen o a veces, ah, muchacho, tú lo que tienes es mamiti. Bueno, muchacho, tú lo que tienes es papiti. ¿Por qué? Porque psicológicamente no han madurado y siguen dependiendo de papá y de mamá. Amén. Ya por allí los llaman que tienen esa mamiti, papitis, ¿verdad? Eso lo acabo de decir. Nunca se enfrentan solo a las situaciones, siempre van a pedirle los consejos ¿a quiénes? A papá y a mamá. Y se les olvida que tienen una ayuda idónea. Por eso la Biblia la dice, la Biblia la llama ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? Es ayuda ideal, el radar, el que te cubre, el que ora por ti, el que te protege, el que te aconseja. Muchas veces nosotros ignoramos ese radar. Yo no puedo hablar de otra persona. No le puedo dar testimonio de más nadie dentro de mi matrimonio, ni voy a usar eh, testimonios de otras parejas que hemos atendido, que son cantidad. Puedo hablar de miles de parejas que hemos aconsejado, que hemos dado talleres, conferencias, y que hablar de ellos no sirve, ¿no? Muchas veces dentro de mi propio matrimonio he ignorado el radar, he ignorado el consejo del radar. He ignorado sus palabras y muchas veces lo que viene es el desastre, viene el conflicto, porque Satanás lo primero que busca es derribar el radar. ¡Pum! Si le da en el blanco al radar, lo tumba. Entonces ya tú no tienes cómo discernir los ataques del diablo y por dónde te va a atacar. Entonces, si psicológicamente no hemos madurado esa parte y entender que el radar es importante para nuestras vidas, entonces vamos a seguir dándonos cabezazos. Y digo vamos a seguir dándonos cabezazos porque el matrimonio es una universidad sin una fecha de término. Es una universidad abierta, donde año tras año estás aprendiendo, donde año tras año te tienes que innovar, donde año tras año tienes que ir.
superando todos los obstáculos, porque en 25 años todavía siguen saliendo cosas que tenemos que superar. No sé cuánto tengan cada uno de ustedes los que estén allí casados, pero sabemos que tenemos que seguir superando obstáculos, ¿verdad que sí? Entonces, muchas veces en la parte de ese radar lo ignoramos, pero me devuelvo a lo que le estaba diciendo. Cuando estos hombres psicológicamente están atados a papá y a mamá, nunca escuchan el consejo de sus esposas, siempre van a buscar el consejo de papá y mamá. ¿Por qué? Porque psicológicamente y emocionalmente están atados a ellos. Así que si usted observa que su pareja, al pelear o al dormir, voy a decir esto, estoy seguro que a lo mejor usted ahora va a estar empezando a estar pendiente de cómo duerme su esposo o cómo duerme su esposa. Y entonces usted dice, ah, con razón, ya sé lo que me estaba explicando el pastor en la parte psicológica. Si usted ve que observa que su pareja al dormir duerme en la posición eh, fetal, de feto, si duerme allí es porque hay un alto porcentaje que está en la presencia de un hombre que tiene esa falta de mamá. Está allí con un, como dice uno, un mamitero o una mamitera. Porque hay mujeres que también duermen en esa posición y uno dice, ya va, ¿por qué duerme en esta posición? ¿Por qué duerme así? Ah, porque estás en la presencia de un hombre o una mujer mamitera, que su parte emocional y psicológica están conectados a ellos todavía. No han madurado, no se han desprendido de mamá y papá. Y se sienten que tienen una falta, se sienten que necesitan estar acobijados por ellos. El quinto aspecto donde debo dejar a mi padre y a mi madre. La palabra de Dios expresa expresa que Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Por consiguiente, si de alguien dependemos, es de Dios. No dependemos de más nadie espiritual. La Biblia dice que cuando Él nos creó en el Génesis 2:7 sopló aliento de vida en nosotros. O sea, mi dependencia es espiritualmente de Dios. Al mi dependencia estar con Dios o de Dios, entonces todo lo demás, yo no puedo obviarlo. ¿Por qué? Porque la palabra me ha enseñado que yo dependo totalmente de Dios en todos los aspectos. Miren lo que dijo Jesús, permítame leerle esto. Jesús dijo, alejaos de mí, nada podréis hacer. O sea, nada podemos hacer sin Él. Él está diciendo que no podremos hacer nada. No podremos hacer nada sin Él. Nada. Ahora, hay decisiones que tú tomas y cuando vienes a ver, tú dices, wow, ¿qué hice? Ya va, te salió mal. ¿Se lo consultaste a Dios? No. Entonces, consúltale a Dios todas las cosas porque de Él dependemos. El aspecto espiritual es un principio. Mi dependencia es de Dios. El consejo viene de Dios. Todo viene de Él. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros dependemos de nuestra identidad de Dios. Aquí nos está diciendo que nuestra identidad también viene de Dios. Génesis 1:26-27 dice que Él me creó. Génesis 2:7 dice que Él sopló aliento de vida en mí. Génesis 2:24, 2:25 y todos los demás textos bíblicos dicen que Él fue el que me creó. 2:17, 2:18. Ahora, algo hizo que yo me separara de tener la dependencia de Dios. Génesis 3. Cuando leemos Génesis 3, el hombre cayó en incredulidad, en desobediencia, en insujeción. Y por eso hay la separación espiritual de Dios. Y el hombre tomó y quedó separado de Dios. ¿Y quién asume la dependencia de Dios en ese momento? Porque él estaba separado. Satanás.
Lo conduce al pecado, lo conduce a la idolatría, a los problemas de la mente, a los problemas físicos, lo lleva a la muerte física y a la muerte eterna, separado de Dios totalmente. ¿Por qué? Porque el hombre, el vacío espiritual que tenía, no buscó descubrirlo, no buscó llenarlo con la palabra de Dios. Vieron la palabra de Dios como un libro religioso y se les olvidó su dependencia de Dios y empezaron a buscar mil cosas y perdieron la confianza con Dios, perdieron la fe, perdieron toda relación y Satanás hizo hasta del matrimonio lo que le dio la gana. En Génesis 3 vemos cómo Satanás ataca el radar, no atacó al hombre, atacó al radar, atacó a la mujer, atacó a la Yudidonia. Al atacar la Yudidonia, la tumba y queda totalmente descubierto el hombre, sin protección. Cuando una nación va a ser atacada por el enemigo, lo primero que el enemigo le ataca son los radares. Al atacar los radares, tumba los radares, entonces pueden entrar fácilmente porque no hay nada que lo detecte. Entonces en el matrimonio es tal cual así. El, el, el hombre es derribado porque le tumbaron el radar. ¿Y cuál es el radar? La esposa, la ayuda idónea. Por eso es que nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros debemos estar conectados siempre con Él. Ojo, cuando el aspecto dejará en lo espiritual es que si mis padres, voy a profundizar el aspecto, si mi papá o mi mamá tienen una creencia, tienen una religión y yo tengo ahora a mi esposa, se supone que, por decirlo de esta forma, yo vengo de ser cristiano evangélico, mi esposa católica. Entonces, cada uno nos ponemos de acuerdo. ¡Pum! ¿Qué decidimos? Bueno, mira, decidimos que este es el mejor camino. No, pero es que mi mamá es católica, mi papá es católico, o mi mamá es tal religión, mi papá es tal religión. Ya va. Estamos uniéndonos, vamos a ponernos de acuerdo y busquemos nosotros, ¿verdad? Caer en mutuo acuerdo y ver cuál es la mejor o el mejor credo para estar conectados con Dios. No todos, no todas las religiones se suponen, yo estoy hablando aquí con gente cristiana, pero estoy enseñando unos principios y si no hay gente cristiana también tengo que enseñarlos. No todos los caminos nos llevan a Dios, no todas las religiones nos llevan a Dios. Así que el único que nos hace hijos de Dios es Jesús. Dijo, a los que le recibieron, uno, a los que creen en su nombre, dos, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, tres. O sea, el único camino para yo reconciliarme con Dios es Cristo, para yo volver a tener mi conexión con Dios es Cristo. El segundo principio, creo que, no sé si lo dejamos hasta acá, Pastora Luz, y la semana que viene le damos los otros. Aló. Ok, excelente. Entonces, para la semana que viene, tocaremos el segundo principio y ya terminamos con los 5 aspectos del primer principio. Entonces, si hay alguna pregunta.